Buenas noches, nuevamente nos encontramos en nuestro programa República Indefensa, esta vez en su edición número 23. Como siempre agradecemos a todos aquellos que de alguna manera nos ayudan a que este programa se mantenga siempre en el aire, para que la verdad llegue a todos los lugares donde deba llegar, a los efectos de que sepan cuál es la realidad de nuestro país y aquellas cosas que los medios normalmente siempre esconden. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la hermana de Guadalupe, servidora del Señor y la Virgen de Matará, enrolada o no sé cómo llamarlo dentro de la Congregación del Verbo Encarnado, y que ellos siempre eligen aquellos lugares a donde nadie quiere ir. Así que ustedes imagínense cuáles son esos lugares. Seguramente no es París, ni Tahití, ni ningún lugar confortable. Siempre van a los lugares de mayor riesgo y de mayor persecución a los cristianos, y yo creo que de eso un poco vamos a hablar hoy. Hermana, ¿por qué no nos cuenta cómo se inició usted en esta vida religiosa? Bueno, yo soy de Villa Mercedes, San Luis. Ahí nací, ahí estudié, ahí vive mi familia. Estudié primaria y secundaria en un colegio estatal y después comencé la universidad, ahí mismo en Villa Mercedes, Universidad Nacional de San Luis, estudiando contador público nacional, de economía, ¿no? Me gustaban mucho los números. Me iba muy bien, pero bueno, ya venía sintiendo, viendo que no era ese mi camino, aun cuando todo parecía andar muy bien, ¿no? Y tenía mis amigos y un poco así la vida hecha, digamos, todo andaba muy bien, y incluso vida parroquial muy intensa, apostolado y todo. Pero sin embargo, sentir ese vacío, ese corazón así inquieto, ¿no? De no estar haciendo lo que realmente me hacía feliz, ¿no? Y sin buscar algo que no, ni siquiera sabía qué era, ¿no? Hasta que hice ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Un retiro. Y en los ejercicios fue que vi muy claro que Dios me estaba llamando a la vida religiosa, ¿no? A consagrarme en la vida misionera, a consagrarme completamente. Y aun cuando jamás se me había cruzado por la cabeza, ¿no? Tenía 18 años y lo último que hubiera pensado era ser monja, lo último, ¿no? Pero tenía el corazón inquieto de San Agustín. Sí, más o menos, sí. Sí, era un poco decir, bueno, está bien, todo bien, apostolado, vida con mis amigos, vida familiar, estudio, todo, pero llegar a la noche, yo me recuerdo, llegar a la noche, irme a dormir y decir, esto es todo. Ahora usted todo, no hay... Era como sentir realmente como que, incluso al pensar, bueno, me voy a casar, voy a tener una familia bien católica, muchos hijos, y nada más, o sea, me parecía como poco, yo como quería abarcar más y no sabía cómo, ¿no? No encontraba la manera, tampoco tenía modelos, por así decir, no conocía religiosas, ni siquiera sabía bien lo que hacía una monja, ¿no? Yo decía, bueno, siempre lo digo, porque bueno, un sacerdote, los sacramentos, celebra la misa, wow, bueno, ahora la monja, ¿para qué ese está? prejuicio lo tienen muchos no católicos y también muchos católicos. Sí, bueno, ¿Para qué sirve? Yo lo pensaba, claro. Sabían de Santa Teresa de Jesús, inclusive de la actividad. Ahora, ¿usted qué la lleva, en vez de ser una monja contemplativa, o las que conocemos normalmente, o docente, como hay acá en los colegios, las mujeres obviamente, u otras, a llevarla a los lugares más peligrosos, crueles, a dar un testimonio que no todos están preparados para eso, inclusive dentro de nuestra religión, ¿no? Si hay algo de lo que estoy segura completamente es que no me llevó mi propia inclinación, capacidad, disposición, preparación. Eso estoy completamente segura. Es decir, si al entrar a la vida religiosa me preguntaban, me proponían, me decían, mira, vas a estar en este lugar, vas a estar en Siria, vas a estar en lugar de guerra, vas a vivir un bombardeo 4 años, y lo más probable hubiera dicho, no puedo, no sé cómo hacer, no me da, no. O sea, realmente uno en la misión lo primero que experimenta, es que el protagonista es Dios y que a uno lo va llevando y empujando de una manera impresionante, ¿no? Porque si uno ve las situaciones que estamos viviendo en esos lugares, tanto en Siria como en Irak o en Gaza, uno lo ve un poco de afuera y dice, es una cosa que supera todo tipo de
preparación o de virtudes que uno pueda tener para una cosa así, ¿no? Realmente es una gracia de Dios muy grande, o sea, y por eso cuando a mí me propusieron la primera misión, que fue Belén, no ir a Medio Oriente ya, fue hace 18 años atrás, casi 19, casi 19, en Medio Oriente en general, en distintos países he estado. ¿Y usted estaba en Belén o no? ¿O recorría? El primer tiempo en Belén para estudiar la lengua, después pasé a Egipto, estuve en varios países viviendo, ¿no? Y finalmente en Siria. Pero digo, cuando me lo proponen mis superiores, que era cuando yo ya había terminado la etapa de formación, de preparación, de estudios que hacemos, de filosofía, de teología, me lo propone mi superior, yo lo entiendo como una misión que Dios mismo me estaba encomendando. Yo la escuché una vez decir que usted eligió Siria para ir a descansar. ¿No? Bueno, sí, fue tal cual, porque en realidad yo cuando ¿Cómo serían los otros lugares donde había estado? Sí, bueno, cuando yo fui destinada, junto con otro grupo de hermanas y de sacerdotes para estudiar la lengua, a Belén pasé esos 2 años estudiando intensivamente el árabe clásico para leer y escribir, ¿no? Después pasé a Egipto, ¿no? Se fundó la primera comunidad nuestra en Egipto, me tocó ir ahí como superior, éramos 6 hermanas, la primera misión nuestra allí, junto a los sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado. 12 años pasé allí en Egipto, 12 años intensos de misión, hermosísimos años, un apostolado impresionante en Egipto, y después con el crecimiento de las misiones en otros lugares de Medio Oriente, y me tocó incluso con cargos de gobierno en la misma congregación, de provincial, entonces bueno, tenía que visitar las comunidades, pasar tiempo en distintas comunidades, en la de Jordania, bueno, tanto Israel como Palestina, donde estamos presentes, en Jordania, en Túnez, en Irak, en Siria, en Egipto. Entonces un poco todo ese apostolado que fue muy intenso, hermosísimo, pero muy intenso, también un poco me desgastaron la salud, yo soy un poco floja de salud. La verdad es que cuando pasé, ya terminaron esos 12 años, cuando terminé con mi cargo, es cuando mis superiores hasta me ofrecen que yo descanse un tiempo en algún lugar, tranquilo. Y yo elijo. No, nadie me mandó, si no lo puedo llevar culpa a nadie. Me ofrecen que yo busque un lugar y yo pido ir a Siria. Yo conociendo las realidades de todos estos países que nombré, ¿no? Donde estuve viviendo. Claro, la pregunta era si en esos países vivió situaciones dramáticas o realmente en Siria empieza a tomar contacto. Por eso mismo, ¿cómo sería Siria? Yo lo cuento a propósito esto. ¿Cómo sería Siria como para elegirlo como un lugar para ir a descansar? Claro. O sea que obviamente no voy a estar eligiendo Siria si había guerra. Estaba eligiendo Siria porque era de todos los lugares que había conocido, momento, claro, el más pacífico, el más calmo, el más tranquilo, el más apacible, donde se daba más armonía, porque el problema del Medio Oriente también, que es muy complicado, es ese mosaico que hay en Medio Oriente de razas, pueblos distintos, escuelas dentro del Islam, divisiones incluso entre los cristianos, ortodoxos, o sea, es un mosaico complicado, ¿no? de llevar adelante, incluso para una forma de gobierno, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones religiosos, sociales también, cuestiones sociales también, que se dan y se perciben, y el hecho de la discriminación y la persecución del cristianismo, que es de toda la vida, desde que existe el Islam. Entonces, en todos estos lugares, digo, en general, con sus más o menos, ¿no? Pero esto en Siria era del todo particular, o sea, la buena relación entre cristianos y musulmanes, el bienestar económico que daba también ese bienestar social, claro. ¿no? Que la gente estuviera bien. ¿En qué año fue, hermana, que llegó a Siria? Comienzos del 2011, 4 de enero del 2011, unos meses antes de que se desatara Siria todo. Era un estado laico. Era un estado laico y por eso, justamente, el gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Que sucede a su padre, Hafez al-Assad, es gobierno laico. Por más que son musulmanes, pertenecen a la dinastía del Assad, pertenecen a una tribu en el Islam, que es una de las más moderadas, que se llaman alawitas. Alawitas. Entonces ellos no imponen el Corán, la ley islámica, como ley civil. Ciertas ventajas, incluso beneficios para las minorías, porque los alawitas son minoría. Sí. Entonces los cristianos, siendo minoría, fueron siempre protegidos por el régimen. Siempre los cristianos se sintieron protegidos por el régimen, tanto del padre como de este presidente Bashar al-Assad. Y esto es lo que digo, daba esta calma en esa sociedad que uno decía, realmente una sociedad en la que lo último que uno esperaba era una guerra. Claro, era la parte de esa región del mundo donde no había conflictos como en todo lo que es el Magreb o el norte de África. Exactamente, Libia, no los había. Túnez, Egipto, la lucha permanente en la zona de Israel, el Líbano, etcétera. Ciertamente había, porque tampoco es cuestión de ser ingenuo, ciertamente había grupos en el país
descontentos con el régimen. Lógico. Obvio, había grupos, pero eran minoritarios. Eso serían el núcleo, el embrión de lo que después fue la resistencia al régimen. Exactamente, eso fue el ejército rebelde. Eso fue un poco lo que desde afuera se aprovechó para generar lo que se generó. Usted dice la palabra clave, desde afuera. ¿Desde afuera dónde? ¿Cuáles son los intereses que convergen para que esto explote? O sea, bueno, lo primero que yo aclaro siempre es que yo no soy una experta en tema... No, político. Sí, yo no soy... No, el conflicto Oriente Medio, yo, digamos, lo mío es muy básico, muy vivencial, lo que yo veo, lo que yo viví, lo que yo escuché, lo que yo experimenté, lo viví. ¿No? Y lo que yo viví es que este pueblo, y hablo en general, por eso digo que había excepciones, pero en general era un pueblo que vivía muy bien, un país muy próspero, un país que, obvio por su ubicación, la ubicación geográfica que tiene, de nada mal, ¿no? Limitada con países tan importantes, ¿no? Sí, aparte como Israel, Turquía, el mar Mediterráneo, claro, es decir, casi paso único para el comercio, hasta que se hizo el canal de Suez, paso único entre el comercio de lo que es África, Europa y Asia, es decir, un lugar privilegiado, así es. Bendecido realmente, además un país con muchos recursos naturales, mucho petróleo, un país que no tenía deuda externa, que se autoabastecía. O sea, un país que no necesita de nadie y que no está debajo del zapato de nadie. Un pueblo soberano, ¿no? Exactamente, y que eso de alguna manera es lo que atrae la atención de los poderosos de este mundo que pretenden tener a todo bajo el zapato. Entonces, claro, Siria era un poco, bueno, porque la rebelde del grupo, ¿por qué Siria tiene que ser independiente y de esa manera manejar y aprovechar el comercio? Claro. Porque obviamente que Siria vivió enriquecida por el comercio. Y era el último eslabón de toda esa serie de países que a partir de la primavera árabe empezaron a cambiar sus regímenes, ¿no es cierto? Siria era el último que quedaba como bueno, por eso, un oasis dentro toda de la historia, toda esta historia de la primavera árabe y de la guerra civil, mal llamada guerra civil en Siria, es todo como una historia montada, ¿no? Una historia programada, una cosa armada, muy bien armada, yo creo, en el sentido de que se pensó muy bien, se pensaron todos los detalles, y yo creo que el detalle más importante, el punto más importante para lograr una cosa así era tener de su parte a la opinión pública, ¿no? Claro. A todo Occidente alentando y favoreciendo y apoyando esto que es la primavera árabe. ¿Por qué? Porque fácilmente se le vende a Occidente la historia de los árabes viven bajo la dictadura. Claro. Y necesitan democracia. Que yo creo que es el punto fundamental que ya está errado. Eso ya está errado. Claro, pues es otra cultura política. Exactamente. O sea, yo creo que el error, un gran error de Occidente, el gran pecado de Occidente es juzgar al Oriente con criterios occidentales, con cabeza occidental, mentalidad occidental. ¿Pero es error? ¿Cómo? ¿Es un error? Digo es un error porque ¿cuál es el contexto de la dictadura allá? Claro, sí. O sea, pero por eso pero esta gente que vivía allá en dictadura vivía muchísimo mejor que todos nosotros en democracia, ¿no? Claro. Usted está diciendo, hermana, se reconoció humilde que no conoce de estrategia geopolítica, pero en estos términos lo dijo acá un invitado nuestro, el Teniente el Valiente, cuando dice que en estas guerras actuales irrestrictas, con esta generación, la población ya no es víctima de la guerra, es vector de la guerra. Claro. Es decir, que los intereses sobre los cuales se arman los conflictos bélicos hoy aprovechan a la población para orientarse hacia los objetivos a lograr. Sí. Y ahí es el ejército rebelde, ¿no? Y además, o sea, partiendo del hecho de que el negocio de las armas es el negocio más grande, por sobre el narcotráfico, entonces obviamente el negocio de las armas para que funcione necesita guerras. Claro. Entonces la guerra hay que armarlas, provocarlas, asegurarlas, garantizarlas. Y bueno, esto se garantizó de hace mucho tiempo atrás, son planes que vienen de hace muchos años. Garantizar que en estos pueblos se va a dar la guerra fácilmente. ¿Observó, apreció presencia, por ejemplo, extranjeros? Por supuesto, bueno, eso es lo que, cuando se habla de guerra civil, propiamente no es guerra civil y no la hubo. Es decir, yo me atrevería a decir que ni desde el comienzo, porque se ahogó los rebeldes locales, inmediatamente se diluyeron en estos grupos fundamentalistas que ya estuvieron desde el principio. Es decir, que esta es una guerra internacional.
no es una guerra civil. Digamos, cuando esto empieza, ¿no? en Túnez, después en Libia, después en Egipto, ¿no? Ese efecto dominó realmente. Sí. Como ese intento de forzar, de exportar la democracia e imponerla, porque este pueblo va a vivir feliz cuando tenga democracia. Perdón, en definitiva, nunca la van a tener. Que en definitiva nunca la van a tener. Porque además, Egipto con sus idas y venidas, ¿no es cierto? Porque tampoco... Pero además ni siquiera es que, porque si dijéramos, bueno, sí, en realidad hay ingenuidad por parte de Occidente y pretenden imponer la democracia, ni siquiera es eso lo que se pretende. Simplemente lo que se pretende es mantener la opinión pública, la gente tranquila de que no, lo que se está haciendo ahí al apoyar a los rebeldes es lograr que los árabes finalmente tengan la democracia que tanto esperan. Pero las consecuencias son tremendas. Libia lo han convertido en un estado fallido, con una provincia que responde al califato islámico y el resto que se están matando con todo entusiasmo entre ellos. Lo que hacen es destruir países que en parte han sido también países artificiales. Porque estos son diseños arbitrarios de la posguerra, que son acuerdos espurios entre Francia e Inglaterra para dividirse Medio Oriente. Ahora, cuando esto empieza en Siria, fue notable como las primeras manifestaciones fueron al sur del país, en un pueblo que se llama Deraa. Y ya en las primeras manifestaciones tuvieron un tinte terrorista, las primeras. No es que después, porque todo esto está manejado también la prensa, obviamente, que es otro factor muy importante en toda esta historia, es la opinión pública por un lado, los medios, manejar la prensa, porque justamente la opinión pública se gana con lo que presentan los medios, lamentablemente. La gente piensa como lo que ve en la televisión, y listo, ¿no? Entonces, entonces cuando empezaron estos disturbios, que en la televisión, en los medios, eran manifestaciones pacíficas del pueblo sirio, ¿no? Que sale a la calle porque quiere democracia. Sin embargo, en la realidad, lo que nosotros veíamos y sabíamos de nuestras noticias que nos llegaban por nuestra propia gente, ya habían sido manifestaciones sangrientas y ya había habido cristianos descuartizados, y, o sea, en las primeras manifestaciones, y ya gente de afuera, extranjeros, ¿no? Que la gente decía, hay gente en los pueblos, hay gente de afuera, hablan otros dialectos. Allá nosotros distinguimos fácilmente de qué país son por el dialecto. Hay gente de afuera. Eso vamos a entrar en el próximo bloque, es muy interesante. Vamos a ir a un corte y vamos a retener 2 o 3 conceptos, ¿no? Lo de conflicto fabricado, no guerra civil y la persecución a los cristianos. La persecución a los cristianos. Continuando con todo esto que nos está describiendo la hermana, la idea ahora es que nos hable un poco de las experiencias de persecución, de crueldad que ha tenido usted ahí en... Sí, usted tenía sede en Alepo. ¿Verdad? Sí, la congregación era el lugar está allí en el obispado de Alepo. El lugar ideal de descanso para usted. El lugar que era ideal de descanso, sí. Alepo además fue, digamos, cuando los rebeldes van entrando al país y van tomando pueblos y ciudades y a su paso arrasando con los cristianos desde el comienzo, ¿no? Se va dirigiendo el ataque hacia Alepo, porque Alepo es la segunda ciudad del país, Damasco es la capital, Alepo es la segunda ciudad, pero es la más importante, por sobre la capital, ¿no? Porque ahí se mueve todo, es el corazón financiero del país, está ahí en Alepo. ¿Y en Raqqa estuvo donde hoy era la sede del Estado Islámico? No, he pasado nomás por Raqqa, sí, ahora no, ahora es imposible llegar porque está tomada completamente por prácticamente la capital del califato que pretenden instaurar. Pero Alepo, los rebeldes se fueron acercando a la ciudad y la sitiaron desde el comienzo. Ya lleva 4 años en ese estado, digamos, de continuo combate, sobre todo en la periferia, ¿no? Los rebeldes intentando entrar a la ciudad y tomarla, el ejército nacional intentando defenderla y mantenerla, la ciudad, porque si cae Alepo, si logran tomar Alepo, definitivamente cae el gobierno, ¿no? Y ahí se acabó para el cristianismo, definitivamente, ¿no? La presencia ¿Cómo cristiana. procedían contra los cristianos, esa persecución religiosa de estos fundamentalistas islámicos? Digamos, por ejemplo, ahí en Alepo, cuando tomaron uno de los barrios más importantes de Alepo, digo más importante contra la estrategia militar, es uno de los barrios más altos de la ciudad, se llama Sheikh Masud. Cuando tomaron este barrio, por ejemplo, lo tomaron un Viernes Santo, fue a las 3 de la mañana. Y avisaron desde la mezquita, desde el minarete de la mezquita, avisaron, hemos tomado el barrio, tienen 2 horas para dejarlo, ¿no? Barrio cristiano-musulmán.
Con lo cual, entre paréntesis, también se entiende cómo los musulmanes de alguna manera están siendo perseguidos también. Es decir, el primer blanco son los cristianos, obvio, claro, porque son los infieles, ¿no? Los cristianos son los acabar con ellos, acabar con los infieles. Pero con todo lo que se le parezca, con todo lo que no sea fanatismo, extremismo y fundamentalismo. Entonces también los musulmanes de Siria, que eran tan moderados, abiertos y tolerantes, son de alguna manera perseguidos, están sufriendo a la par de los cristianos, ¿no? Entonces, cuando toman este barrio, por ejemplo, avisan, tienen 2 horas para dejarlo, ¿no? Y la gente sale con lo puesto, como puede, cargando sus niños, ¿no? 3 de la mañana. Por ahí uno puede pensar, bueno, al menos les dan un tiempo para salir, sí, son 2 horas. O sea, 2 horas no es nada. No es nada, o sea, hay que pensar lo que significa para los ancianos, las personas postradas, enfermas. O sea, no es tan sencillo salir corriendo, ¿no? Y después no es correr unos metros y tomar un taxi, sino... Entonces, hay mucha gente que no, aun cuando ellos van entrando en pueblos así y avisan, ¿no? Dan ese tiempo para que puedan huir los que quieran, los que puedan. Hay mucha gente que no lo puede hacer y se queda en su casa, esperando serenamente la muerte. Los cristianos se quedan esperando, rezando, y bueno, y cuando pasa ese margen de tiempo, ellos entran por las casas decapitando a los que quedan. Los decapitan. Sí, sí, o digamos, los asesinan de la manera más monstruosa, porque no es solamente decapitar, entierran niños vivos, ¿no? Los sepultan a los niños de la vista de sus madres, o los crucifican por ser cristianos. Ciertamente, nosotros por eso como misioneros, cuando a veces nos dicen, uy, qué impresionante lo que están haciendo ustedes allá, que ustedes, qué bárbaro lo que hacen ustedes. O sea, para nosotros es realmente un privilegio estar al lado de esta gente. O sea, estamos conviviendo codo a codo con los mártires de nuestros tiempos. Son mártires. Y están recibiendo la gracia del martirio, que la gracia es suprema, ¿no? Y uno también ahí se da cuenta cómo realmente es la gracia de Dios, un regalo, un don, ¿no? Para el cual obviamente se disponen, ¿no? Fidelidad a la gracia. Pero después también gente tan sencilla, con sus limitaciones, con sus defectos, ¿no? Y sin embargo recibir la gracia del martirio y mantenerse con esa calma, con esa serenidad, ¿no? Una madre que ve que están enterrando vivos a sus hijos, y en lugar de intentar salvarlos, por decir, ¿no? O sea, ya está, se convierten al Islam. Hace recordar mucho la historia de los macabeos, por ejemplo, ¿no? Alentando a sus hijos para que mueran dignamente con una sonrisa en los labios, ¿no? Qué impresionante. O, por ejemplo, se ven hasta en los videos, ¿no? Los videos que promueven, que difunden ellos mismos, los del Estado Islámico, por ejemplo. En definitiva, yo digo, nos están haciendo propaganda. Realmente nos hacen buena propaganda. En definitiva, porque es atroz lo que están haciendo, y sin embargo uno ve esas personas, cuando, por ejemplo, los mártires, los egipcios, ¿no? Cuando decapitan a los egipcios, ¿no? Los etíopes. Claro, verlos morir de esa manera, con esa serenidad, con esa calma, no están muriendo a los gritos, pataleando. Una serenidad, una calma, un dominio por sobre, una superioridad incluso por sobre sus perseguidores, y pronunciando, se leen los labios en árabe, pronunciando el nombre de Jesucristo. Ya está, o sea, uno ve eso y dice, wow, ¿cómo me gustaría morir así? O sea, eso lo que te da es ánimo de decir, bueno, se está dejando cortar la cabeza antes de creer en Jesucristo, y a mí me da vergüenza acá que se den cuenta que soy cristiano, o llevar un signo, o manifestarme, o decir lo que pienso. Claro, sí, o mezclarme entre la gente para que no se me note los cristeros de México, ¿no? También viva Cristo Rey, morían dando testimonio, ¿no? Verdaderos mártires. Sí, sí, por eso son mártires, y su sangre está sembrando nuevos cristianos de una manera, o sea, lo vemos nosotros, lo vemos por el contacto que tenemos con la gente en las páginas de Facebook, lo veo yo cuando doy testimonio de las personas concretas que me encuentran, que me comentan su experiencia. O sea, los mártires están provocando, o sea, frutos de fe y de conversión en todas partes. ¿Hay casos de conversión usted ha visto ahí en allá en Siria? Lo que se ve es cómo estos cristianos que antes de la guerra, quizás también por el nivel económico, ¿no? Ese bienestar, ¿no? en el que vivían, un poco los llevaba, ellos mismos dicen, a estar tan entretenidos en las cosas del mundo que nos olvidábamos, descuidábamos lo más importante, dicen ellos, ¿no? Realmente un poco de superficialidad también, ¿no? Ese cristianismo un poco, ¿no? Un poco cómodo, un poco... Claro, ellos dicen, la guerra, la persecución nos dio semejante sacudón, que ahí uno se da cuenta dónde está lo importante. Bueno, claro. A ver, si me muero ahora, porque ese es el punto, me puedo morir hoy.
Y entonces, ¿y después de la muerte qué? Ahora viene lo más importante, después del paso. Ya no es morir, sino cómo morir o para qué morir, ¿no? Claro, exactamente. Entonces darse cuenta de, a pesar de que eran cristianos y practicantes y de ir a misa, pero sin embargo preocupados y entretenidos con tantas cosas del mundo, incluso hasta con vida de pecado, o de vicios, o de, de excesos. Entonces, poder tener esta conciencia, ¿no? tan clara que da, yo creo, el contacto con la muerte. Sí, y aparte de estas situaciones de persecución concreta, que no son combates, obviamente, como usted lo cuenta, pero ¿sufrió usted combates, por ejemplo, bombardeos? No, el combate es permanente. O sea, ellos desde que llegaron a la ciudad, hace más de 4 años atrás, y tomaron toda la periferia y varios barrios, comenzaron los enfrentamientos en toda la periferia entre Ejército Nacional y rebeldes. Ah, tuvo eso claro. Pero es terrorismo, entonces claro. ellos golpean la ciudad permanentemente, sobre todo barrios cristianos, ¿no? Están atacando permanentemente, bombardeando sobre barrios cristianos, algunos de ellos algunos completamente destruidos, no todos, pero en general contra todas las ciudades, indiscriminadamente disparan, y ahí no perdonan ni colegio, escuela, iglesia, hospital, lo que sea, ¿no? De manera que sí, es sufrir, vivir guerra en plena ciudad. Ese es nuestro día a día, desde hace más de 4 años, ¿no? Bombardeo permanente, tiros, cañonazos, cosas de todos los días, día y noche. Son un testimonio de fe viva. O sea, yo digo, la fe no es solamente, bueno, yo voy a misa y rezo y por eso tengo fe, porque yo rezo bien, y si yo tengo fe, la fe me inunda la vida completa, pero completa, de punta a punta. Entonces, si tengo fe, realmente estudio bien y trabajo bien y soy un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, o sea, me llena la vida y me la cambia, Entonces, a esta gente justamente que la está vivificando de tal manera la fe, es por eso que pueden llevar adelante esa vida cotidiana. La fe es lo que los empuja, es lo único que los empuja realmente para llevar adelante. Aparte es impresionante porque arriesgar la vida para ir a misa o para ir a rezar a la iglesia, bueno, lo entienden, bueno, somos buenos cristianos, pero arriesgar la vida todos los días para ir a la universidad, para recibirse en pleno bombardeo. Y las chicas se reciben, tenemos estudiantes nuestras, se acaban de recibir una en biotecnología. 5 años de estudio. Qué impresionante. O sea, ese verdadero buen combate de San Pablo que usted está librando, hermano. En lo personal, esta conversación me está edificando, pero además me da una profunda vergüenza. En eso pensaba recién. La fe tan burguesa. Cuando usted decía de esa práctica de fe light, ¿no? De ir a misa y chau. Sí. O confesamos y comulgamos y chau, ¿no? Y nos creemos que con eso ya tenemos el cielo ganado. Aparte escuchar estas cosas. Está convirtiendo una guerra que es satánica. Por nosotros a veces nos llamamos, porque así nos dicen, veteranos de guerra. Pero es otro tipo de guerra. Usted está describiendo, hermana, una guerra que es satánica. Sí, es apocalíptica, porque las barbaridades... Porque no hay piedad, ¿no? Porque en el pasado puede ser, porque hace 1000 años, bueno, pero en este siglo XXI supuestamente civilizado, tan solidario, tan preocupado por derechos humanos, es cuando más barbaridades vemos. Sí. Ahora, ciertamente hay algo de diabólico en esto, ¿cierto? Son testimonios directos de los perseguidores, o sea, realmente es una fuerza superior, obviamente, una gracia de Dios ¿no? Y que por otra parte uno dice, perdón, ¿no? Lo que están viviendo allá a uno le parece una cosa extraordinaria, ¿no? No, están viviendo una cosa única que era de la época de los primeros cristianos, que no existe, o sea, están viviendo el Evangelio, claro. Es lo que está en el Evangelio, o sea, no están haciendo nada raro. O sea, nosotros acá no tenemos persecución cruenta, ¿no? De espada, pero tenemos persecución, la tenemos. Hay otra. Y bueno, entonces cuando el Evangelio, cuando Jesucristo dice, os perseguirán, exacto. Y bueno, es para que cada uno se plantee como cristiano, tengo que ser perseguido por mi fe, o sea, mi fe me va a costar ser perseguido. ¿De qué manera? Dios sabrá, pero... Si no estoy sintiendo, pero además, si no estoy sintiendo ese aguijón de la persecución, algo anda mal. Ese es nuestro problema como cristianos flojos, ¿no? De querer estar bien con todos, ¿no? Y que no me cueste ser cristiano y que no me cueste nada. Ese catolicismo. Claro, iba a decir eso. Claro, entonces, si no me siento de alguna manera perseguido, algo anda mal. Algo anda mal, o sea, si están bien con todo, y entonces, bueno, andar bien con Dios y con el mundo, hay algo que no va. ¿Y avisó de la solución a este problema, hermana? ¿O minimizar la tragedia que está viviendo esa región? Yo digo, humanamente hablando, esto parece que no termina más y que va a terminar peor de lo que está, en el sentido de que uno ve los grupos fundamentalistas, ¿no? Ingresando en Siria, haciendo todo este ataque a la persecución a los cristianos.
pero detrás de ellos, la cosa es más complicada de lo que incluso se ve por televisión. Detrás de ellos, quienes están financiando, apoyando esto, Arabia porque tienen Saudita, otros intereses. Turquía, tienen otros Francia, intereses que son económicos, claro, en definitiva. Entonces, ahora mismo, con los medios que se están intentando poner para detener esto, ¿no? Rusia, por un lado, en alianza con el ejército, con el gobierno nacional, porque siempre ha sido un aliado de Siria, ha conseguido, digamos, el impacto ha sido bueno en general, ha conseguido, digamos, logros que hasta el momento en 4 años no había logrado nadie, como hacer retroceder al Estado Islámico en varios puntos, ¿no? Hacerles perder posiciones importantes. Esos han sido grandes logros, ¿no? Ciertamente el apoyo de Rusia y el Ejército Nacional por Tierra jugando de local. Que el conflicto termine. Exactamente. Y se permanezca, ¿no? La gente allá dice, esto lo dice desde hace años, ahí están los occidentales disparando al aire, dicen ellos. ¿No? Es una frase muy común entre ellos, ¿no? La gente dice, ahí están los occidentales disparando al aire, como diciendo, haciendo nada, haciendo alaraca de que están ahí. O sea, en definitiva, quieren y no quieren. Quieren mostrar que van a terminar con esto, porque obviamente ya ahora así lo demanda la misma, por lo sucedido en Francia y todo. Pero por otro lado no quieren. Ahora, por eso le preguntaba. Porque, perdón, venden armas y compran petróleo. Le compran petróleo al ISIS. No tiene nada de... Pero aparte, que Rusia mandó, por decirlo en términos comunes fáciles, infantería a ocupar territorio. Lo que hace Alemania ahora, estos 1.200, son pilotos y su logística, igual que Francia, que son bombardeos, cuando no con drones. Y con eso no se conquista territorio. Sino por tierra. Eso hace Pero el tema, digo, de cómo se termina, es muy complicado, es muy delicado también el tema, ¿no? Porque hay tantos intereses en el medio, tanto el tema en el medio de los refugiados, ¿no? Que ha sido otro tema para entretener a la gente, entretener a Occidente con el tema de los refugiados, entretenernos realmente, porque ni siquiera son el tema principal, ¿no? Yo digo siempre, los refugiados son una de las consecuencias de este conflicto. O sea, claro, si se termina el conflicto, se terminan los refugiados. Exactamente, ¿no? Y el hecho, ojo, el hecho de esa exigencia, ¿no? De que Europa tiene que abrir sus puertas para recibir la oleada de refugiados, cuando los refugiados, nosotros tenemos gente de nuestra parroquia de Alepo, viviendo en Alemania como refugiados, sufriendo horrorosamente el maltrato de sus vecinos refugiados, que son musulmanes, en el corazón de Europa, en Alemania, sufriendo el maltrato de sus vecinos musulmanes, que ni siquiera son sirios, son refugiados afganos, pakistaníes, o sea, entonces ahí en la avanzada que se hizo, en la oleada, entró de todo. Entró de todo y la persecución continúa a los cristianos. Y la persecución continúa dentro de Europa, claro. Dentro de Europa, eso no se puede creer. Aparte de que varios deben entrar entre los inmigrantes que son también... Y sí, porque por eso, digamos, no es la idea decir, tampoco, obviamente que entre los musulmanes hay muchísima gente que necesita también, ya lo he dicho, ¿no? Ellos también la están pasando muy mal. Ahora, es muy difícil el discernimiento, es decir, hasta qué punto, cómo sería lo más lógico y natural que los países de Europa, que son países cristianos, al menos de raíces cristianas, se ocuparan en primer lugar de recibir a sus hermanos cristianos, que son los primeros perseguidos, y que los países, por ejemplo, del Golfo, que tienen muchísimos medios Arabia económicos, Saudita, que están, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, recibieran a sus hermanos en religión musulmanes, tienen las fronteras cerradas, no entra un refugiado. Y se está exigiendo que Europa reciba. Entonces, por eso, el conflicto realmente es muy delicado y lamentablemente hasta los refugiados están siendo usados en esto. Están siendo usados como una cosa más. Hermana, ¿no? ¿Cuál es el papel de Irán en todo esto? Bueno, Irán ha sido también siempre un aliado de Bashar al-Assad, de Siria, en este sentido, ¿no? Y por eso también en el fondo, estos son conflictos que van más allá de Siria, es decir, son entre potencias, ¿no? Por eso lo que dice el Papa de guerra mundial en partes. Hay una disputa de influencias entre Irán y Arabia Saudita y Turquía. Yo, digamos, ya vuelvo a repetir, yo no entiendo nada de cuestiones de diplomacia, estrategia, pero yo digo, sería tan simple dejar de vender armas. Sería tan simple. O sea, se acabaron las balas, se acabó la guerra, no hay manera. Y si no le compran petróleo, también se acabó la guerra. Claro, o sea, siguen saliendo armas, ahora ya tienen tanques. ¿Cómo se los tanques no salen de abajo de la tierra? Sí. O sea, entonces digo... Vamos a ir a otro corte. Perdona, quería terminar para que no quede... Porque dije, humanamente hablando, esto parece interminable, pero quiero aclarar que, bueno, Dios existe y en lo que uno confía es que el gran milagro se puede dar. Que eso es lo que esperamos,
¿no? Un milagro. Seguro. Un milagro de paz. Un milagro de paz. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Sucede, por ejemplo, esto que pasó en París, ¿no? Este atentado terrible en París. El mundo se conmociona, ¿no? Los medios, todo, bueno. También, bueno, también, y bueno, y uno escucha, yo viviendo acá, viviéndolo de este lado, escuchando cómo la gente empieza, bueno, en la parroquia y rezar por las víctimas del atentado, las familias, está muy bien, ¿no? La banderita de Francia en todos los perfiles, está buenísimo, me parece perfecto. Ahora, a mí me causó dolor pensar que la reacción no es la misma con los cristianos de Medio Oriente, cuando si uno lo piensa, lo que sucedió ese viernes en París, hubiera sucedido el sábado de nuevo, y el domingo, y el lunes, me parece atroz, no dice, no, en realidad sí, y el martes y el miércoles, y bueno, uno lo multiplica por 4 años. Claro. Eso es lo que está viviendo Siria desde hace 4 años, muriendo cristianos todos los días, ¿no? Y de alguna manera sintiendo, porque lo sienten, el abandono de Occidente, en este sentido el silencio, ¿no? Dice el Papa, el silencio cómplice, ¿no? De Occidente. Entonces yo creo que es una manera también de que los cristianos, bueno, reaccionen sobre su propio testimonio de fe como cristianos y sobre el misterio de la comunión de los santos. Estamos unidos a ellos, estamos recibiendo sus gracias, beneficiándonos con sus gracias, y ellos necesitan de nosotros, ciertamente, de nuestras oraciones. Lo necesitan. ¿Usted vuelve a Siria, hermana? Si Dios quiere, vuelvo, pero no todavía. Si Dios quiere. Si Dios quiere, sí. Pero bueno, como él siempre con sus planes un poco me saca de... no son los míos. Digo, bueno, vine por cuestiones familiares y bueno, me detengo en Argentina el tiempo. Seguramente Dios va a querer. Ahora, ¿usted tiene una dirección donde ponerse en contacto con usted para ayudarla? Tenemos o mail, 2 páginas de Facebook que nosotros justamente creamos al comienzo de esto de la guerra y de la persecución, justamente con el primer fin de difundir esto, ¿no? Que se conozca, ¿no? Bueno. Porque realmente es una obra, o sea, lo primero que uno tiene que hacer es rezar, ¿no? Rezar por ellos, pero en segundo lugar difundir, porque no se conoce muy poco entre los cristianos. Vamos a poner el epígrafe en el programa para que la gente... En las 2 páginas, SOS Cristianos en Siria, ¿no? ¿Cómo es? SOS, ¿no? De auxilio, SOS Cristianos en Siria, y la otra Amigos de Irak, ¿no? Tanto noticias de Irak como de Siria, donde intentamos sobre todo difundir lo que está pasando, y ahí bueno, hay manera también de ayudar, quienes quieran ingresar en las páginas para ayudar. Buenísimo. También obviamente será ayuda siempre bien recibida, ¿no? Por supuesto. Tenía una oración que nos gustaría escucharla. Una canción. Sí, bueno, allá hay una oración que ellos quieren mucho, que es la primera oración conocida a la Santísima Virgen: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Es una oración hecha a canto, uno de los más tradicionales y queridos por el pueblo en Medio Oriente, en general, por el pueblo cristiano en Medio Oriente. La oración de San Bernardo, ¿no? No, en realidad es la más antigua que se conoce a la Virgen. A lo mejor el San Bernardo es no sé. Acordaos, no, pero no es la misma, no es la misma. Esta es bajo tu amparo. Y para ellos allá es muy fuerte en el sentido de que, bueno, San Agustín dice cantar es rezar de doble, ¿no? Rezar 2 veces. Bueno, es impresionante verlos cantar, ¿no? Con esa devoción, con esa fuerza, con ese... ¿no? Esa piedad, ¿no? Verlos cantar llorando incluso, realmente es una canción, es muy fuerte, ¿no? Por eso siempre que puedo la transmito, para que se imaginen que los están escuchando a ellos, ¿no? Cantar y bueno, y se unan a la oración de ellos. Bueno, hoy en la víspera del Día de la Virgen, ¿y se anima a cantarla? Sí, la canto, por supuesto. Bueno, la escuchamos. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد طلبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما
Gracias a ustedes. Mientras nosotros nos lamentamos, vaya a saber por qué, hoy hemos tenido la descripción de algo que sucede en el mundo y que pareciera que pasa desapercibido. Bueno, ¿Con qué cerramos? Nos ha dejado conmovidos a todos. Sí, este es el último programa, ¿no es cierto? Sí. Vamos a agradecerle a la hermana, ¿no es cierto? Nos ha conmovido. Me hizo sentir, como decía Guillermo, el verdadero católico mistongo. ¿Cuánto nos falta, no? Para ser mejores. Le agradecemos, hermana, y le deseamos lo mejor. Muchas gracias. Sé que su fe, su esperanza crece porque tiene la virtud teologal más hermosa que la caridad, que es la única que permanece para siempre, ¿no es cierto? Por otra parte, bueno, nos despedimos de este programa. Hemos comentado hace unas semanas que hemos tomado contacto, ¿no es cierto?, con los que han ganado la selección de nuestro país y esperemos que cambien las cosas y tenemos fundadas esperanzas en que nuestro sistema de defensa, que es el tema leitmotiv de nuestro programa, empiece a recuperarse y que pronto podamos cambiarle el nombre a nuestro programa, como vos siempre has pedido, Emilio, en varias audiciones, que en vez de República en Defensa le saquemos la I latina, le pongamos la Y, le saquemos la N y quede República y Defensa. Y empecemos a cambiar a la patria. Lo que más admiro de usted es su felicidad, con la cual transmite todo esto. Los mártires contagian. Y debe ser eso. Y tal vez nosotros estemos necesitando algo parecido.